Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos infinitamente gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos, Padre, en esta hora. En esta mañana, Señor, pedimos de su gracia, Señor, de su ayuda, Señor, para que usted me ayude, Señor, a exponer el texto, Señor, correctamente, Padre, y que por medio de él, Padre, podamos ser, Señor, animados y fortalecidos y confrontados también por tu palabra, Señor. En esta hora nuevamente oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, que puedan estar aquí, Señor, que aún no son salvas. Que usted en su gracia, Señor, les dé, Padre Celestial, esa vida espiritual, Señor. Que tú, Señor, en tu misericordia les concedas fe y arrepentimiento para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén. La carta de Pablo a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, como sabes, durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60-62 aproximadamente. Esta iglesia se encontraba en la ciudad de Filipos. Filipos no solo fue una primera iglesia fundada por Pablo en Europa, sino también fue un testimonio vivo del poder del Evangelio. Esta ciudad era una colonia romana donde residían soldados retirados y se caracterizaba por su fuerte identidad patriótica y su lealtad al imperio romano. Era un lugar de influencia romana y el mensaje de Cristo llegó ahí en una época en que Nerón gobernaba con mano de hierro. Y a través de esta epístola descubriremos cómo la fe en Jesucristo trascendía las barreras culturales y políticas, ofreciendo esperanza y unidad en medio de un mundo marcado por el poder y la opresión. La carta de Pablo a los Filipenses se denomina comúnmente como la carta de gozo, y esto se debe a que a lo largo de sus 4 capítulos Pablo enfatiza repetidamente el tema del gozo y la alegría en Cristo, a pesar de las circunstancias que se encontraba. Recordamos que él estaba preso. Pero no solamente esta carta se centra en el gozo y la alegría, sino también abordan algunos temas importantes. Por decir uno de ellos, el Evangelio como prioridad. Pablo muestra cómo su encarcelamiento había servido para proclamar el mensaje de Cristo, Filipenses 1, del 12 al 14. También la alegría en medio del sufrimiento. Pablo enfatiza la alegría en Cristo a pesar de las circunstancias difíciles, Filipenses 1, 18 y 4. Humildad y unidad. Usa el ejemplo de Cristo para exhortar a los filipenses a vivir en humildad y armonía, Filipenses 2, 5 al 11. También nos muestra contentamiento en Cristo. Pablo expresa su satisfacción en cualquier situación gracias a su relación con Cristo, Filipenses 4, del 11 al 13. Es importante mencionar también, amada iglesia, que la iglesia de Filipos era una iglesia de muy bajos recursos, o podemos decir que era pobre económicamente. Mas, sin embargo, Pablo la alabó por ser una iglesia generosa a pesar de su pobreza económica. Entonces, en esta mañana estaremos únicamente en los versículos 1 y 2, en los cuales nos centraremos un poco en la vida de Pablo y de Timoteo, la cual nos ayudará a ver un modelo de servicio consagrado al Señor. Sus vidas nos enseñan que el verdadero servicio a Cristo no se trata de un reconocimiento o prestigio, sino una entrega humilde, sincera, en obediencia a nuestro Señor. Quizás algunos de nosotros sabemos mucho de Pablo, quizás algunos conocemos poco, y por eso vamos a enfocarnos un poco también en la vida de él y un poco de Timoteo también. Saulo de Tarso nació en la región de Cilicia, actual Turquía, en una familia judía de la tribu de Benjamín. Era un ciudadano romano, lo que le otorgaba ciertos privilegios legales. Su nombre hebreo era Saulo, pero después de su conversión al cristianismo se le conoció por su nombre romano Pablo.
Pablo fue educado en la ley judía y era fariseo, un grupo religioso conocido por su estricto cumplimiento de la Torá o la ley mosaica. Estudió bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel en Jerusalén, según Hechos 22:3. Las credenciales de Pablo aparentemente eran muy buenas de acuerdo al judaísmo. Él fue un hebreo de hebreos, celoso, legalista y fiel a la tradición farisaica. A los ojos de los demás judíos era un hombre intachable. Así que podemos ver aquí a un hombre completamente religioso. Sin embargo, tras su conversión, todas aquellas credenciales que antes los distinguían ante los ojos del mundo, él mismo las consideró como basura, según Filipenses 3, versículo 8. Pablo, que en otro tiempo se jactaba de su linaje hebreo, su estricta formación farisaica y su celo por la tradición judía, llegó a entender estas distinciones como pérdidas a cambio del supremo valor de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Lo que en un tiempo fue motivo de orgullo y prestigio, pero tras su encuentro con el Salvador, todo ese prestigio lo consideró basura, pues comprendió que la verdadera excelencia solo se halla en la gracia de Dios. Cabe mencionar que esta palabra de basura en el original es una palabra muy fuerte, es un desecho humano. Él consideró esas credenciales que él tenía como judío, farisaico, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Él todo lo consideró como un desecho humano después de haber conocido a su amado y Salvador Jesucristo. Pablo inicialmente fue un perseguidor de los cristianos, ya que consideraba que el mensaje de Jesús era una amenaza para el judaísmo, según Hebreos 8, del 1 al 3. Pablo es autor de 13 cartas, o también llamadas epístolas en el Nuevo Testamento, que forman parte central de la teología cristiana, que incluyen Romanos, Primera y Segunda, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Su conversión fue grandiosa, la cual ocurrió en el camino a Damasco, donde él iba con cartas firmadas por los líderes religiosos para perseguir a los cristianos. Pero en ese camino tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Esto lo pueden leer en Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Este encuentro con Jesús transformó su vida, cesó su persecución contra la iglesia y, transformado por la gracia de Dios, se levantó como uno de los teólogos más notables de todos los tiempos. Su vida demuestra que el poder redentor de Cristo puede convertir al más ferviente opositor en un instrumento escogido para proclamar el Evangelio de Jesucristo. El cambio de la vida de Pablo en su vida fue una evidencia clara de su nuevo nacimiento. Pablo no fue un cristiano a medias, que en realidad no existe tal cosa. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? El que vengas a la iglesia no te hace cristiano. El que te sepas los himnos no te hace cristiano. Te hace cristiano un nuevo nacimiento. Y esto ocurre únicamente cuando tienes un encuentro personal con Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Su conversión no fue superficial, sino un cambio profundo y total que refleja la obra transformadora de la gracia de Dios. Pero lamentablemente podemos observar en el círculo cristiano personas que asisten a las iglesias, empiezan a convivir con los demás creyentes, pero al corto tiempo la abandonan, se van al mundo, e incluso quizás con esto a ti te pueda traer un recuerdo de alguna persona que tú conociste, que quizás empezó en la iglesia con mucho ánimo, pero al corto tiempo se apartó de ella. Nos podemos preguntar qué pasó con esas personas. ¿Verdaderamente ellas conocieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente tuvieron ese encuentro con Cristo? La verdad es que no. Y un claro ejemplo lo encontramos en la vida de Pablo. Él conoció a Cristo. Él dejó sus credenciales, sus títulos a un lado, y él siguió a Cristo sin importar lo que él sufriría más adelante. La vida transformada de Pablo es un gran ejemplo.
de que cuando el Señor nos llama a la salvación, nuestra vida experimenta una transformación verdadera que resulta imposible volver al mundo y a su manera de vivir. Hermanos, cuando uno nace verdaderamente es imposible. Escucha, no estoy diciendo que no puedes pecar. Lo que estoy diciendo es que es imposible que vuelvas y sigas ese patrón de pecado, y lo peor aún, que puedas deleitarte en él. Como creyentes podemos pecar, pero ya no nos regocijamos en ese pecado, ni permanecemos en él como antes lo hacíamos. La obra de la gracia en nuestros corazones nos lleva a rechazar el pecado y anhelar la santidad, pues hemos sido renovados por el poder de Cristo. Pablo, por tanto, se muestra como un ejemplo claro de que la salvación genuina produce un cambio irreversible en nuestra relación con el pecado y con el mundo. Pablo es un claro ejemplo de la transformación humana que únicamente el poder de Cristo puede hacer. Podemos decir entonces que puede haber personas que se dicen ser creyentes, pero que aún encuentran placer en lo que desagrada a Dios. Bueno sería que se examinaran, porque si aún encuentran deleite en el pecado, aún estas personas están muertas en sus delitos y pecados. No basta con venir a la iglesia, saber los himnos, necesitan nacer de nuevo, según Juan 3, versículo 3, el encuentro con Nicodemo. Mira, hermano, en el día del Señor serán expuestos los corazones de todos los hombres, y muchos de ellos pueden estar engañando en este momento pensando que son creyentes y no serlo verdaderamente. Jesús fue claro con Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Otro personaje que podemos ver en esta carta es Timoteo. La Escritura nos dice que él fue expuesto al Evangelio a muy temprana edad. Él nació en un lugar cristiano, fue hijo de Eunice, una mujer judía creyente, y un padre griego que al parecer no era creyente. Fue nieto de Loida, según 2 de Timoteo 1:5. En este pasaje el apóstol Pablo hace referencia a la fe sincera que habitó primero en Loida, la abuela de Timoteo, y luego en su madre, Eunice. Hermanitas, sin dudas es un ejemplo para todas ustedes, es un recordatorio para las madres y abuelas cristianas acerca de la importancia y el impacto espiritual que tienen en la vida de sus hijos y sus nietos. Loida no solo fue testigo de su fe, sino que también la transmitió con amor y dedicación, sembrando en su familia las semillas del Evangelio, que con el tiempo dieron fruto en la vida de Timoteo, quien llegó a ser un colaborador clave en la obra misionera de Pablo. Esto nos enseña lo importante que pueden ser las abuelitas y las madres para sus hijos. Ellas pueden ser instrumentos de Dios para guiar a sus seres queridos hacia Cristo. Por eso este pasaje anima a las madres y a las abuelas a aprovechar cada oportunidad, ya sea mediante la enseñanza, el ejemplo o la oración, para presentar el Evangelio a sus hijos y nietos. ¡Qué privilegio, mis amadas hermanas! Si hay alguna abuelita aquí, qué privilegio de que ustedes puedan dar un ejemplo a sus hijos, a sus nietos. Qué privilegio tienen delante del Señor. Como dijo un predicador, y cito: si los padres han creado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, maestros, músicos, etcétera, pero no los han creado para obedecer a Dios, han fracasado. Obviamente, el que nuestros hijos puedan tener una educación académica no es malo, ni mucho menos pecaminoso, pero nuestro principal trabajo o tarea es llevar a nuestros hijos al Evangelio y guiarlos a que se arrepientan. Regresando a Timoteo, él es un ejemplo de cómo una crianza en la fe, aunque en un lugar dividido espiritualmente porque su padre no era creyente, puede aún dar frutos eternos. ¡Qué vida del joven Timoteo! Imagínense esta escena, hermanos. Timoteo llega con la abuela.
Y su abuela, quizás lavando platos o barriendo su casa, aprovechaba cada momento para dar el evangelio a Timoteo. Hermanitas, ¿qué hacemos en nuestras casas cuando están nuestros hijos? ¿Les ponemos la tele para que vean videos o para que vean programas seculares? ¿Les prestamos nuestros celulares para que estén viendo videos o cosas celulares que a veces como padres ni cuenta nos damos qué es lo que están mirando? ¿Qué ejemplo de la abuela Loaide, de su madre Eunice? ¿Qué ejemplo? Yo puedo imaginarme a ellas con su hijo Timoteo quizás aquí en sus piernas, abriendo la palabra del Señor y explicándole el evangelio con amor, con paciencia. Hermanos, el mundo nos está comiendo con nuestros hijos. La tecnología, hermanos, está por todos lados. Si nos dejamos nosotros guiar o arrastrar por esas mismas corrientes del mundo, mis hermanitos, estamos fracasando con nuestros hijos. La comodidad ahorita es de que darle el teléfono para que no enfade o para que no delata, como decimos. Préndele la tele allá para que vea un programa y se quede ahí horas. Hermanos, estamos fallando en muchas áreas. Después estos hijos, cuando llegan adolescentes, estamos nosotros como padres llorando, sufriendo y preguntándonos, ¿qué hice mal? ¿Por qué las cosas no me están saliendo? En el Antiguo Testamento, hermanos, los padres judíos ponían a sus hijos a leer el Pentateuco. A los 5 años, un hijo judío se sabía el Pentateuco de memoria, hermano. Los 5 libros de memoria. Esto es una exhortación para nosotros como padres, hermanos. No perdamos el tiempo. Necesitamos ir con nuestros hijos cada tiempo que el Señor nos permita. No quiero decir que estés todo el día ahí. Hermano, cuando tengas tiempo, quítale el celular, quita la tableta, quítalo de la tele, abre la Biblia, ponte a orar con Él, explícale el Evangelio, dile que Él es un pecador igual que nosotros, solo que en más pequeño, pero es un pecador. Qué ejemplo de la abuela y de la madre. Y quizás puedas pensar, es que en aquellos tiempos no había tanta distracción, hermanos. El pecado ha sido desde el principio. Qué ejemplo de la abuela y de la madre para nosotros hoy. Según Eusebio de Cesarea, un historiador, teólogo y obispo, padre de la iglesia, escribió sobre la muerte de Timoteo diciendo: la muerte de Timoteo ocurrió en Éfeso, donde sirvió como obispo y líder de la iglesia. La tradición relata que durante una celebración pagana en honor a la diosa Diana, Timoteo se opuso públicamente a los rituales idolátricos y exhortó a los presentes a abandonar la adoración de ídolos y al volverse al Dios verdadero. Esto provocó la ira de la multitud, que lo atacó con garrotes, golpeándolo brutalmente, arrastrándolo por las calles hasta causarle la muerte. Según ese historiador, de esa manera fue muerto Timoteo. Tanto Pablo como Timoteo mostraron en sus vidas una verdadera conversión. Una vez que llegaron a conocer a ese Señor y Salvador Jesucristo, cambiaron para siempre. Sus vidas no fueron las mismas. No fueron las mismas. Y te pregunto a ti, amado hermano que estás aquí, desde el momento que tú conociste al Señor, ¿tu vida cambió? ¿Tu vida dio un giro? ¿O únicamente conoces al Señor en tu mente, no en tu corazón? Recuerda que no hay cristianos a medias. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Has nacido de nuevo o no estás muerto en tus delitos y pecados? Examínate, mi hermano que estás aquí. Examina tu vida. Examina tu vida.
Así que en nuestro texto podemos ver cómo Pablo, siendo el autor de esta carta, junto con su compañero Timoteo, escribe a la iglesia de Filipos. Y notemos en nuestro pasaje cómo se identifica a él a sí mismo y a su compañero Timoteo. Pongan sus ojos, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Miramos la forma en que estos ambos personajes se reconocen mutuamente, destacando de manera especial la actitud, humildad de Pablo al asumir una posición igual de servicio ministerial junto a Timoteo. Pablo dice que ambos eran siervos, el gran apóstol, autor de las 13 cartas, el que tuvo un encuentro personal con Jesús camino a Damasco, se cataloga siervo al igual que Timoteo. Hermano, esto nos deja ver que para el servicio que damos a nuestro Señor, todos somos iguales, hermano. No hay ninguno más importante que otro. Todos somos iguales para el servicio de nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que observamos en el círculo cristiano de hoy? Personas, líderes, pastores que quieren mirar por debajo del hombro a los demás. E incluso algunos de ellos pueden llegar a prohibirte escuchar a otros pastores. Ustedes tienen que escucharme nada más a mí. Ustedes no tienen que ir a buscar a otro lugar. Son pastores autoritarios, tiranos. Estos hombres difícilmente se llamarán siervos a sí mismos. Ellos se quieren llamar ungidos, apóstoles, profetas. Sin embargo, están muy lejos del pensamiento de Pablo, de ser siervos del Señor. Esta palabra siervo en el griego es doulos y tiene el sentido de una persona que legalmente es propiedad de otra y cuyo sustento entero son determinados por su amo. En otras palabras, Pablo y Timoteo habían sido comprados por un precio muy alto, por lo cual pertenecían a un amo, no terrenal, sino un amo divino, un amo eterno, quien se encargó de sostenerlos desde su conversión hasta que fueron llamados a su presencia. La sangre de Cristo en la cruz y su muerte fue el pago con el cual fuimos nosotros comprados. Hermanos, debemos de saber que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora tenemos un amo a quien servir y a quien agradar. Pablo y Timoteo, como siervos de Jesucristo, estaban bien ligados a su amo. No solo estaban sujetos a él, sino que lo hacían con gozo, lo hacían con alegría, con mucho gozo y alegría. Un esclavo común era propiedad de un hombre que con una economía buena podía comprar no solo un esclavo, sino varios. Cuando Pablo habla de siervos o esclavos, quiere decir que él y Timoteo fueron comprados y poseídos por Cristo. En el tiempo del apóstol Pablo en Roma había mercados de esclavos, como era muy común, como mira tianguis aquí, allá había mercados de esclavos. Normalmente una persona adinerada, un hacendado rico, se le daban las primicias para que él escogiera a los mejores esclavos. Él podía ir por ese mercado y decía, yo quiero lo miraba fuerte, grande, joven, y lo podía comprar para hacerlo su posición. Él no compraba lo mejor, no compraba lo peor, él compraba lo mejor. Mas sin embargo, amados hermanos, cuando Cristo nos compró, no compró lo mejor, compró lo peor. Tú y yo éramos lo peor de todas las cosas. Miren, vamos por rápidamente allá, 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, 27 al 29. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29 dice de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, eso éramos tú y yo, lo más vil, lo más menospreciado de este mundo. Si tú y yo hubiésemos estado ahí, en ese mercado de esclavos, y si este dueño adinerado mirara lo interior de nosotros, jamás nos hubiera escogido. Mas sin embargo, Dios miró lo interior de nosotros, nuestro Señor, y aún así, Él decidió comprarnos. Él decidió morir en la cruz del Calvario, pagando un precio muy alto, para que tú y yo hoy estuviéramos, como dice Efesios, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, qué bendición tenemos. Cristo había mirado la condición de Pablo y de Timoteo, una condición degradada y necesitada, y Él los amó y los compró. Por tanto, ellos eran ahora posesión de Cristo. Ahora ellos existían únicamente para su amo. Ya no tenían otro motivo de existencia. Ellos no tenían ningún derecho personal. Ahora ellos servían a Cristo. Comúnmente un esclavo estaba a disposición de su amo a cualquier hora del día. Lo mismo sucedió con Pablo y Timoteo. Ellos como siervos estuvieron en obediencia continua y completa a su amo divino. Fíjense en las palabras de Pablo al expresar en Gálatas 2:20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, un precio muy alto. Y la respuesta de Pablo fue esta: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, qué bendición que el Señor nos haya comprado. Y la pregunta es: ¿tendrás el mismo pensamiento del apóstol Pablo, el saber que Cristo te ha comprado y murió por ti? ¿Ahora vives para Él, para tu amo? ¿Te rindes a Él por completo? Lo mismo debería de pasar con cada uno de nosotros, hermanos. Debemos de obedecer a nuestro amo eterno, porque ya no nomás nos pertenecemos a nosotros, ahora somos propiedad de Él. Como creyentes, sabemos que fuimos comprados con sangre de nuestro Señor. Tenemos ese amo eterno. La pregunta es: ¿vives solo para agradar a tu amo? ¿Has hecho a un lado tus prioridades terrenales para agradar a tu amo? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu respuesta? Regresando a nuestro texto, como creyentes debemos de saber que somos siervos o esclavos de nuestro Señor y Salvador. Todo creyente debe obediencia a Cristo, porque Él es el centro de todas las cosas. Él es el ungido, Él es el Mesías, a quien se debe toda obediencia y honor. Después miramos la manera de cómo Pablo se dirige a sus destinatarios. Pongan sus ojos, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Los santos en la Biblia no son imágenes de hombres que murieron muchos años atrás y que durante sus vidas dieron ejemplos de ciertas virtudes para después ser canonizados por el clero católico. ¿Y sabes a qué me refiero? Las palabras santos se refiere principalmente a aquellos que han sido apartados o consagrados para Dios. Todo creyente ha sido apartado para llevar una vida santa, consagrada y útil para el servicio de nuestro Señor. El ser santo es un concepto teológico que se refiere al estado de santidad otorgado al creyente por la obra de Cristo. Se basa en la idea de que
al ser unidos con Jesucristo por la fe, los cristianos son declarados santos o separados para Dios por su posición en Él, no por méritos propios. En el momento de tu conversión, amado hermano, tú eres declarado santo, santo, apartado para Dios. Hermanos, qué gloriosa verdad, que por los méritos de nuestro amado Señor seamos llamados santos y ahora seamos justificados. Esto es un acto instantáneo y definitivo que ocurre en el momento de la conversión genuina del creyente, es decir, cuando una persona pone su fe en Jesucristo como Salvador y Señor, lo declara santa por su unión con Cristo. Cuando el pecador se arrepiente y cree en el Evangelio, es justificado, santificado posicionalmente. Dios en este momento te mira santo por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Tú eres un santo para los ojos de nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 6, en este contexto Pablo está hablando de fornicarios, ladrones, afeminados, borrachos, ladrones, maldicientes, adúlteros, pero en el versículo 11 dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Qué gloriosa verdad, hermano. Tú eres santo, tú eres apartado para con Dios. Y la pregunta nuevamente aquí puede hacerse: ¿estás viviendo de esta manera santa que agrade a Dios? Como varón, ¿estás viviendo de una manera santa en tu matrimonio, en tu esposa, con tus hijos? Una manera piadosa de vivir, como lo miramos en Pedro. Esposa, ¿estás haciendo tu trabajo como esposa que honre al Señor por tu comportamiento con tu esposo? Hermanos, somos santos y debemos estar apartados de todo pecado, lo que podamos. No en su plenitud, porque estamos en este cuerpo caído aún. Pero si tú eres santo y apartado por Dios, necesitas esforzarte para vivir de la manera que agrada a tu amo eterno, a tu amo glorioso, nuestro amado Señor Jesucristo. El hecho de que Pablo dijo en Jesucristo implica una unión espiritual con Jesús, donde el creyente es incorporado a la vida y muerte en la resurrección de Jesucristo. Estar en Jesucristo implica en el creyente una vida transformada por el Espíritu Santo, en la cual el creyente ya no vive para sí mismo, sino únicamente para Cristo. Efesios 2:10. Estar en Jesucristo implica ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos parte de este pequeño remanente, el cual Dios, por su gracia, compró para salvación. Efesios 2:8. Estar en Jesucristo implica ser parte de aquellos que sirven a Jesús, anunciando el Evangelio y sirviendo a los demás. Como creyentes tenemos una gran responsabilidad, según Mateo 28, ir y predicar el Evangelio. Estar en Jesucristo implica vivir con una relación íntima con Él, donde el creyente es transformado, perdonado, adoptado como hijos de Dios y llamado a llevar el Evangelio. Hermanos, estar en Cristo es la bendición más grande que una persona pueda tener. Escucha, no es tener propiedades, no es tener dinero, casas, carros, incluso ni tener una buena salud. Es mejor que estar en Jesucristo. Eso es lo mejor, porque esa es la esperanza eterna que tenemos en un futuro. Si el Señor llegara hoy, Él se llevará a aquellos que están en Jesucristo. Recuerdo por allá en el año 2000, no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, se oyó un fuerte rumor de que Jesús llegaría en el 2000. Y la iglesia donde íbamos en ese entonces, por, ¿qué será? Unas 3 semanas, llena, porque ese rumor llegó de que el Señor iba a regresar
y que se iba a llevar a su iglesia, pero estas personas pensaban que estando dentro de la iglesia, el Señor se las iba a llevar. Y no es así, hermanos. El Señor únicamente vendrá por sus escogidos, por aquellos que están en Cristo. Amado amigo que estás aquí, quizás tú puedas tener toda tu vida asistiendo a una iglesia, pero si no has nacido de nuevo, aún estás muerto en tus delitos y pecados. Y si el Señor viniera en este día sin que te arrepientas, tenlo por seguro que te quedarás aquí. Por eso te animo, amigo que estás aquí. Examina tu vida. Estar en Cristo es la mejor bendición que una persona pueda recibir. No lo demás, estar en Cristo. Lázaro, el pobre, no tenía que comer, no tenía ni casa, estaba con una enfermedad que dice la Escritura que hasta los perros le lamían sus heridas, pero él tenía la más grande de las bendiciones. Él estaba en Cristo. Oh, hermanos, por el contrario, el rico, sus banquetes espléndidos, fiestas, y sin embargo, al final de todo, el rico deseaba que Lázaro mojara su dedo en el agua y se lo pusiera en su lengua. Hermanos, qué bendición estar en Jesucristo. Es la esperanza eterna que todo creyente tiene en Él. Después Pablo incorpora a los ancianos y diáconos a la iglesia. Verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. El hecho de que Pablo haga mención de obispos y diáconos indica que la iglesia en Filipos había adoptado y reconocido el modelo bíblico del gobierno eclesiástico. Esto sugiere que la iglesia estaba estructurada y organizada conforme a los principios establecidos en la enseñanza apostólica, con líderes designados para la supervisión espiritual y el servicio dentro de la congregación. Era una iglesia establecida. Aquí podemos observar que la palabra obispos se encuentra en plural, lo que significa que la pluralidad de ancianos en el Nuevo Testamento es un concepto bíblico. En el Nuevo Testamento los obispos, ancianos y pastores están estrechamente relacionados y se refiere al mismo oficio dentro de la iglesia primitiva, aunque con algunas funciones distintas dentro del mismo oficio. Rápidamente, por ejemplo, anciano se enfoca en la dirección y el cuidado de la congregación, según Hechos 20, 17, el 28, primera de Pedro 5, del 1 al 3. En muchos pasajes el término anciano es intercambiable con obispo, como dice Tito 1 del 5 al 7. Es importante decir que un anciano lleva este título no necesariamente porque es una persona avanzada de edad, sino más bien porque tiene la madurez espiritual para resolver los problemas de la misma manera que lo hacían los ancianos del Antiguo Testamento. Según Deuteronomio 21, del 18 al 21, y Ruth capítulo 4, del 1 al 11. Por otra parte, el obispo se enfatiza en la supervisión doctrinal de la iglesia, Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3, del 1 y 2. En la iglesia primitiva, obispo y anciano se refiere al mismo oficio, según Hechos 20-28 y Tito 5 al 7. Tito 1, del 5 al 7. Pastor, su labor es alimentar y guiar y proteger al rebaño de Dios, Efesios 4:11, Juan 21:16, 1 de Pedro 5, del 2 al 4. En el Nuevo Testamento, el término pastor a menudo se incorpora como anciano y obispos. Estos términos siempre describen el mismo oficio con diferentes funciones, no necesariamente cargos separados. Miramos que en ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento se observa que solo había un pastor. Por esa razón, en nuestra iglesia creemos la pluralidad de ancianos, porque ese es un concepto bíblico.
El pastor es un líder espiritual llamado a pastorear la iglesia con integridad, siguiendo el modelo de Cristo según Juan 10:11. Por otra parte, los diáconos deberían de cumplir el mismo estándar espiritual y piadoso que un obispo o pastor. La palabra diácono viene de la palabra griega que significa servidor o ayudante. Es importante mencionar que la única diferencia entre el obispado y el diaconado es que el obispo, quien también es un pastor, debe tener aptitudes para enseñar, de acuerdo a 2 Timoteo 2:24. Por otra parte, el diácono no. Él solamente se encarga de asuntos prácticos de la iglesia. Sin embargo, de acuerdo a los requisitos, ambos oficios deben ser de hombres de carácter moral. El obispo enseña y gobierna, mientras que el diácono sirve y asiste, y ambos deben de vivir con integridad. Ahora podemos preguntarnos, entonces, ¿puede un diácono llegar a ser obispo, anciano o pastor? La respuesta es claro que sí, siempre y cuando tenga el llamado de Dios y cumpla con los requisitos mencionados en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero aunque la palabra diácono significa servidor, esto no significa que este oficio de diácono sea tomado muy a la ligera. No cualquiera puede ejercer esta función y no a cualquiera se le puede confiar esto. En Hechos capítulo 6 miramos que los apóstoles buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría para ejercer este servicio. No fueron tomados a la ligera. La iglesia estaba creciendo. No dijeron, dame 4, 5, 6 aquí, pónmelos aquí enfrente. No, ellos se dedicaron a buscar hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo para que pudieran ejercer ese oficio. Hermanos, esto nos muestra, hermano, que aún la persona que venga a barrer en nuestra iglesia debe ser una mujer o un hombre lleno del Espíritu y de sabiduría, que viva una vida piadosa, digna de un creyente. No se debe tomar a la ligera. Cuando sucede eso, entonces los problemas llegarán a la iglesia. Por eso es que como pastores debemos ser cuidadosos en mirar quién pueda estar apto para un servicio al Señor, no a nosotros. Hermanos, y debemos estar orando para que el Señor levante a pastores, diáconos y fieles. Los obispos o ancianos o pastores y los diáconos son esenciales para la salud y el crecimiento de la iglesia según el modelo bíblico. Cada uno cumple funciones distintas pero complementarias, asegurando que tanto las necesidades espirituales como las prácticas de la congregación sean atendidas. Dios diseñó la iglesia con obispos para guiar y diáconos para servir. Ambos son vitales para que la iglesia cumpla su misión de adorar a Dios y edificar a los creyentes. Qué importantes son que haya más pastores y también los diáconos. Verso 2. Dice Pablo a continuación, después de hablar de los diáconos, presentarse con ellos: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz es un saludo acostumbrado por Pablo. Esto le recordaba sobre esta relación íntima con Dios. Gracia es el favor inmerecido de Dios, la base de nuestra salvación, según Efesios 2:8. Pablo enfatiza que todos los creyentes tienen fe, perdón, vida nueva, y todo proviene de la gracia de Dios, no de sus obras. Por otro lado, la paz no es solo la tranquilidad emocional o la ausencia de conflictos, sino una realidad espiritual profunda que solo Dios puede otorgar sin importar las circunstancias. Pablo no solo saluda, sino más bien declara una realidad espiritual que sostiene la vida cristiana. Más adelante, Efesios capítulo 4, Filipenses 4:7, profundizaremos más de cómo Pablo nombró que esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Él enfatiza que esta verdad espiritual procede de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La siguiente frase, de Dios y nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Esta pequeña palabra de nuestro hace un parteaguas sobre los que dicen que todos son hijos de Dios. Dijo un comentarista, y cito: esta paternidad universal es uno de los más grandes engaños de Satanás. Provoca indiferencia en los inconversos, los hace que no crean y menosprecien la salvación tan grande que la muerte de Cristo ofrece al que por fe viene a Cristo y recibe este sacrificio expiatorio como único camino y medio para llegar a nuestro Señor. Fin de la cita. Ayer en el tiempo de evangelismo nos encontramos con una persona que precisamente decía esto, que todos somos hijos de Dios y que todos somos hijos de Dios. Verdaderamente sí. Como dice este escritor, esta paternidad universal es uno de los más grandes engaños de Satanás. Recuerden que todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que han sido adoptados por Él mediante el sacrificio de Cristo son los hijos de Dios. Como leemos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo nos habla con toda claridad de que no todos son hijos de Dios, solo aquellos que creen en Jesucristo. Es un gran privilegio y bendición estar en Cristo y saber con seguridad que ya no estamos bajo la condenación, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados por nuestro amado Señor. En otro tiempo estábamos bajo el dominio del pecado, alejados de la presencia de Dios y sujetos a la condenación. Pero en su gracia, amada iglesia, hemos sido redimidos y hechos participantes de su amor eterno. Sin embargo, es necesario recordar que quienes rechazan el arrepentimiento y persisten en sus pecados enfrentarán una eternidad de separación de Dios en un lugar destinado para todo aquel rebelde. Tu amigo o amiga que estás aquí, recuerda que si aún no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en el Hijo de Dios, sigues siendo hijo del diablo. Y en tu condición actual, sin fe y sin arrepentimiento, pasarás una eternidad en el infierno. Y para que no vayas a ese lugar, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas que Él te adopte como su hijo y que solo Él pueda darte esa oportunidad de salvación si tú humillas y reconoces tu condición pecaminosa. Necesitas creer en Cristo como tu único Salvador. Dijo Jonathan Edwards, y cito: en este momento están en el infierno las almas de aquellos que rechazaron el mensaje que tú estás rechazando hoy. Pero aún hay un poco de tiempo para ti. Arrepiéntete. Fin de la cita. Para terminar, estos dos versículos de nuestro texto, pudimos aprender un poco más de Pablo y de Timoteo. También aprendimos qué tan importante es que las abuelitas o las mamás den el evangelio a sus hijos desde temprana edad. Aprendimos también que el oficio de obispo y del diácono son diferentes, aunque los dos tienen que cumplir con los requisitos dados por Pablo. Entonces la pregunta puede salir aquí: ¿de qué manera me pueden ayudar estos versículos que hemos mirado aquí? En primer lugar, la iglesia necesita siervos con un corazón humilde que no busquen títulos ni plataformas para obtener un reconocimiento personal. El verdadero servicio en el reino de Dios no se trata de la exaltación propia, sino una entrega genuina al propósito divino, reflejando el ejemplo de Cristo, quien siendo el Hijo de Dios, tomó la forma de siervo. Una iglesia fuerte y saludable se edifica sobre la base de hombres y mujeres que sirven con integridad, sin ambiciones egoístas, sino con un profundo compromiso de glorificar y edificar a los demás. La iglesia de hoy no necesita superestrellas religiosas, sino siervos humildes cuyo anhelo sea escuchar un día: buen siervo y fiel. Dijo Juan Calvino: la señal de una buena doctrina es esta: aquella que no se inclina por buscar la honra de los hombres, sino de Dios. Fin de la cita.
En segundo lugar, recae sobre nosotros como padres la sagrada responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino del Evangelio. Escucha, hermano, no podemos delegar esta tarea únicamente a la iglesia o a terceros, pues Dios nos ha llamado a ser principales formadores espirituales de la vida de nuestros hijos. La iglesia ora por tus hijos, pero la mayor parte del tiempo la pasa en tu casa. Tu mamá, tu papá, eres el responsable de compartir el Evangelio a tus hijos. Nuestra enseñanza debe de ir más allá de palabras, reflejándose en nuestro testimonio diario, en el amor con que nos instruimos, en el temor del Señor. Recuerden, hermanos, somos ejemplos para nuestros hijos. Ponte a meditar en esto. ¿Cómo puedes tú exigirle a tu hijo que ore o lea la Biblia si no te ven que tú lo haces? Y quizás ni en los alimentos. ¿Cómo podemos exigirle que vivan un cristianismo verdadero si quizás nosotros mismos no lo estamos haciendo? ¿Qué responsabilidad como padres tenemos? En tercer lugar, también miramos que la gracia y la paz que poseemos como creyentes no depende de nuestras circunstancias ni de nuestros méritos, sino que proviene únicamente de nuestro Señor. Esta verdad es una fuente inagotable de consuelo, pues nos recuerda que nuestra seguridad y bienestar espiritual no están sujetos a las circunstancias, sino depende firmemente de estar anclados en Cristo. Examinémonos, hermanos, si estamos trabajando en nuestros hijos, si estamos viviendo un cristianismo genuino. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por tu palabra, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú la coloques, la pongas en nuestros corazones, conforme la necesidad que podamos traer, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, y una vez más, Señor, que aquel que no es salvo, Señor, que tu palabra, Señor, vaya en sus mentes, Padre, y que pueda llegar al corazón conforme a tu gracia eterna. Te damos gracias en este hermoso tiempo, en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén.